Arran- Arrancamos la sesión de nuevo. Samantha Hernández Pérez está con nosotros, ¿verdad? ¿Estás ahí? Sí, hola, buenas tardes a todos. Oh, muy bien, entonces déjame que te presente y te damos la palabra. Samantha Hernández Pérez es Claro, estudiante de gracias. filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en la Ciudad de México. Sus líneas de estudio son la estética, las artes dramáticas y la divulgación de la filosofía. Su trabajo se llama La farsa como repetición. ¿Tan poderosa como la tragedia? Te damos la palabra. Ok, voy a poner la cámara. No sé si ya se está viendo. Sí, te vemos y te escuchamos. Perfecto. Ok, voy a leer mi trabajo. Sobre la tragedia voy a hablar muy brevemente porque el objetivo de toda la exposición es en torno a la farsa. Así que sobre ese tema no voy a ahondar demasiado, pero voy a iniciar con eso. Ok, entonces voy a comenzar. Mucho se ha dicho sobre la tragedia a lo largo de los siglos, y otro tanto sobre la comedia y sus variaciones. De la primera se enumeran sus cualidades para llegar a lo más profundo del espíritu humano, mientras de la comedia alabamos un ingenio creativo que excita y entusiasma. Y sin embargo, a la farsa se la piensa de ordinario como un género menor, encargado de entretener sin más. La farsa, ese género cómico y disparatado, supone el centro del presente trabajo. No sin antes recuperar las palabras de advertencia de Kierkegaard cuando dice que, abro cita, todos los criterios estéticos generales están condenados al fracaso cuando se trata de definir la farsa. Se acaba la cita. Así pues, en un intento fallido de antemano por hablar de la farsa, comenzaremos con la revisión de su contraria, la tragedia. De esta forma podremos contrastarlas para pensar en la farsa dentro de la compleja estructura de las artes teatrales que propone Kierkegaard. Nuestro autor señala en su texto Repercusión de la tragedia antigua en la moderna, publicado en 1843, que el elemento fundamental de la tragedia es la acción, y la forma en la que esta aparece en la tragedia se encuentra estrechamente relacionada a la cosmovisión del mundo en el que se presenta. Cuando los griegos desarrollaban la tragedia, dejaban a la acción ser un suceso construido sobre pilares comunes a toda su sociedad. Entre ellos, la familia, el destino y el Estado sostenían al héroe trágico en situaciones de las que no podía desprenderse, pues conformaban su propia ontología individual y social. En esta forma de la tragedia, no era únicamente el individuo el que sucumbía, sino con él todo su mundo y toda la conformación de ese mundo. Dicha generalidad, de la que parte la tragedia antigua, resulta en la pena profunda del héroe, que reconoce esa misma pena como algo que compete al resto de los seres humanos, sujetos a los mismos cimientos tan constitutivos a su existencia, y que aun sin poder comunicar sus afectos, sabe que son comprendidos por quienes lo atestiguan. Dando un paso gigante, siglos más adelante, en la modernidad, la preponderancia de las estructuras estatales, familiares, relacionadas con el Estado se debilitan, siendo sustituidas por una concepción progresiva del tiempo, una idea de nación, de Dios, etc., que extraen al sujeto de este entramado de fundamentos ontológicos, dando paso a un héroe moderno que convierte ahora a la reflexión y a la interiorización de sus actos en la nueva esencialidad de su sufrimiento. La profunda pena que antaño caracterizaba a la tragedia se convierte en dolor individual y racional, y el héroe termina responsabilizándose de todos sus actos. El dolor y la responsabilidad, que además dice Kierkegaard nadie quiere asumir ya en la modernidad, genera el sentimiento de angustia y culpa y arrepentimiento tan característico de la tragedia moderna.
En este nuevo periodo, las situaciones que provocan dolor parten de la concreción y del contexto particular del personaje trágico. La interioridad convierte el sufrimiento en algo particular, difícil de comunicar de manera total o parcial a quien presencia el espectáculo. Sin fundamentos comunes y constitutivos a todos, el héroe trágico no es ya víctima de designios superiores a sus fuerzas, sino que es solo un personaje malvado que ha elegido lo que le acontece. La tragedia, como vemos, ha modificado sus cimientos, sus historias, sus personajes con el paso de los años, pero ha persistido a través de los cambios en el pensamiento y la forma de padecer los afectos. Entre todo el abanico de las emociones humanas, la tragedia se ha ocupado de representar siempre las desventuras del héroe, ya sea de uno particular, atado a estructuras externas e inmanentes, como de un héroe, aunque aquí en la modernidad Kierkegaard cuestionaría que aún podamos hablar de héroes, que sufren por sus propias reflexiones. No obstante, sería apresurado declarar que solo la experiencia de lo trágico ha constituido el ser del humano. Desde la antigüedad hasta la época moderna existió también el humor y la risa, lo cómico. ¿Cuáles son los mecanismos de la comedia? ¿Cuáles son las acciones de los protagonistas cómicos? Y entonces aquí comenzamos con la farsa. Søren Kierkegaard dice en su texto de la repetición, el que firma con su seudónimo de Konstantin Konstantinos, que la farsa es el género teatral más naturalmente aprendido, con H, aprendido, por los públicos más variados. Desde los espectadores del llamado gallinero, haciendo alusión a los sectores más empobrecidos, hasta los críticos teatrales, los asistentes y entusiastas del teatro. Esto sostenido en que en la farsa se muestran eventos abstractos y generales, comunes a todos. Lo anterior podría sugerir entonces que la farsa consiste en una reproducción de la banalidad de la realidad, tal como la experimentamos, y que sin embargo es el momento artístico de la escena el que traza la línea de lo real, lo ideal de los acontecimientos. El llevar a un escenario la reproducción de los mecanismos más burdos y cotidianos de la sociabilidad y los deseos humanos los transforma en posibilidad, en la medida en que nos reconocemos naturalmente en ellos. Pero vamos a desarrollar esto ahora con más detalle. Kierkegaard rememora sus años de juventud asistiendo al teatro Königsstadler y reflexiona entonces que todo joven que se sienta atraído hacia la fantasía ha experimentado la fascinación que resulta al presenciar una obra en el teatro, e inclusive podría casi asegurar que aquellos espíritus enardecidos no podrían resistirse al arrebato del espectáculo, creyendo haber encontrado en el teatro su verdadera vocación. Y apunta que ese deseo de representar viene acompañado, abro cita, con el fin de poder contemplarse a sí mismo, como si fuera su propio doble, al encarnar la realidad dañada. Y no solo contemplarse, sino también oírse y verse multiplicado o dividido en un sinfín de personajes distintos, aunque con todo, arraigados y dimensionados de alguna manera lo más entrañable de su personalidad. Cierro cita. Esta manera de existir como entre sombras, buscando siempre una nueva personalidad que nos encaje en cada momento, solo puede ser aceptable en estos primeros años de juventud, donde se carece de experiencias propias, a no ser que efectivamente el joven se convierta, pero esos casos son los menos, dice Kierkegaard. Entonces, de continuar en la adultez con este deseo de ocultarse y contemplarse desde afuera como un personaje, es solo la muestra de una inmadurez de la fantasía. Y sin embargo, nos enfrentamos ahora al hecho de que aún los adultos asisten al teatro. Pero si el adulto ha madurado en sus afectos y ha renunciado a las sombras como refugio, retornará al teatro para refrescar esas viejas pasiones, ahora buscando el descanso del drama real de su vida. Ni la tragedia ni la comedia sublime le darán este reposo. Será en la farsa donde retornarán a ese placer sin prejuicio. Así nuestro filósofo describe con gran jovialidad. Porque no existe, desde luego, ningún ser humano que no haya conocido un periodo en su vida en el que no notara con enorme impaciencia que todos los recursos del lenguaje y todas las interjecciones de la pasión no le bastaban para volcar en ellos lo que su fantasía era capaz de imaginar. Un periodo en el que no le satisfacía ni dejaba contento ninguna forma de expresión o gesticulación. Un periodo, finalmente, en el que lo único que lo podía apaciguar era sencillamente dar brincos y volteretas en el aire. Ahí termina la cita. Asimismo, el encanto de la farsa
se sostiene en su capacidad de repetirse indefinidamente, mostrando una vez tras otra las mismas burlas y los mismos reproches hacia todo lo que el humano hace y construye, tan similar al desenfado del joven. La misma tendencia a errar que lo orilla a los grandes conflictos internos y a los enfrentamientos portentosos con los otros, llevan igualmente a ridiculizar sus tropiezos, hallando en ese ejercicio catártico un conocimiento certero de la falibilidad humana, mirándola con candor y gracia. En el convivio en torno a la farsa, las líneas entre expertos estetas, críticos teatrales y el público de ocasión pierden total relevancia, pues cada uno, en su calidad de ser humano, se congrega para retornar a la experiencia de los brincos y las volteretas en el aire. Los protocolos de conducta que se le exigen al público de las tragedias no corresponden a la experiencia de la farsa. Los aplausos y gritos de excitación en estas funciones cómicas no alaban la maestría del actor ni la exquisitez de los vestuarios, sino el único gozo de hallar en escena las acciones que de ordinario acontecen en la vida y que satisfacen de tan íntima y familiar. Aquellas acciones que nos sonrojarían y abonarían nuestro día son el vuelo y la aceptación cuando se presentan en un escenario. Kierkegaard advierte cómo para el público más cultivado y docto, los cánones de conducta para su estancia en el teatro resultan completamente inútiles, pues sería como estar jugando a la lotería. Las prescripciones de manual para el llanto o el asombro no son capaces de corresponderse con el fenómeno de la farsa, y es precisamente esta falta de garantías y protocolos estéticos la que asusta al experto en teatro, pues es ahora vulnerable ante la más pura y desinteresada risa. De ahí que se haya menospreciado tanto y por tanto tiempo la farsa. Así como hemos revisado los elementos centrales de la tragedia antigua y la moderna y sus mecanismos para comunicar los conflictos representados, encontramos que para la farsa no hay criterios suficientes que definan su funcionamiento. Y esto es precisamente porque parten de la completa generalidad. Y esta generalidad será alcanzada desde la concreción y lo arbitrario, es decir, desde la representación de los más burdos e insignificantes eventos. Por ejemplo, un tropezón a media calle, el portazo en las narices o tinta explotándonos en la cara. En la farsa no existe el buen tono y la línea entre actor y espectador se difumina, cuando los segundos desean acercarse a los actores para introducirse en la acción por hallarla tan cercana. Recapitulando, encontramos a través de Kierkegaard diferencias sustanciales entre la tragedia griega y la moderna, donde cada periodo rige la construcción del drama desde ontologías y relaciones determinadas. Por otro lado, al pensar en la farsa como la burla permanente de uno mismo y del entorno, identificamos en ella la cualidad de hacerlo desde la autorreflexión del sujeto, tan propia de la tragedia moderna, como hemos visto, como de la abstracción atribuida a la tragedia griega. La farsa posibilita la comprensión del mundo en una dialéctica que parte de lo concreto al entendimiento de lo general y de regreso, es decir, desde lo más abstracto hasta las más nimias particularidades. Y la risa es el resultado de este viaje de ida y vuelta. Como decíamos al inicio, mucho se ha dicho de la tragedia, de la catarsis que viene tras la pena, ya venga acompañada del llanto o se limite a la afección del espíritu. Pero se pasa por alto que también en la risa nos enfrentamos a un reconocimiento de las propias experiencias de nuestros cuerpos y sus respuestas a procesos tanto internos reflexivos como generales y comunes. La línea tan compleja y tan delgada que ha separado por lo menos hasta el siglo XX a la ficción de la realidad en las puestas en escena, permite ese ejercicio fantástico en el que la farsa lleva a un escenario las acciones más cotidianas, y en el que estas acciones cotidianas se convierten con la magia del teatro de la ficción en la revelación de nuestra vulnerabilidad, nuestros errores, temores, pudores y el largo etcétera que le sigue. El ejercicio de la virtualidad del teatro depura y reconfigura en los mejores casos nuestras ideas y nuestros sentimientos. Pero como hemos visto hasta ahora con Kierkegaard, este arrojo performativo llega desde todos los flancos, y la flecha de lo cómico es tan aguda como las puntas de la tragedia dirige al corazón. En la farsa encontramos la conjugación de lo abstracto con lo individual, el placer sin prejuicios, las experiencias de nuestros años pasados de juventud. Los públicos se unifican en un solo gran público, reunido con los demás espectadores, reconociéndose como si fueran niños. Se sabe más o se sabe menos, si se puede pagar un palco como si se ocupan los lugares del gallinero, la farsa y la risa alcanzan para todos. Sería todo. Gracias.
Muchas gracias, Samantha. También, bueno, escriban sus preguntas en el chat o levantan la mano quienes pueden hablar. No sean tímidos. Mari Carmen, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Samantha, me gustó mucho tu percepción muy literaria. Y inmediatamente, digamos, es justamente una parte. Ay, qué terrible que se oye así se oye con eco. Bueno, no importa. Bueno, es una parte de ese texto, de la repetición. Sí, Generalmente no se tiene. Carmen, perdón. Sí. Creo que sería lo mejor Dale, vamos. que Samantha desactive su micrófono cuando vos hablás y que ella lo active cuando va a hablar, porque me parece que el eco, porque con Andrés también había un eco muy feo. Así que si podés, Samantha, desactiva tu micrófono. Ya está, Mari Carmen, a ver ahora. Bueno, a ver ahora sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto, ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, no, quería decir que es un punto justamente en general que no se tiene en cuenta cuando se habla del texto, la repetición, o como lo llamemos, pero en todo caso, cuando se habla de la repetición, en Kierkegaard no se habla de esa parte que siempre me parece interesante y me parece bien, digamos, que tomes, porque bueno, son dos, Constantino Constantius es un esteta, digamos, irónico, digamos, una punta, así llegando, digamos, al límite de lo estético, y en los papeles de toda la cuestión de la tragedia. Me parece que es interesante porque el pensamiento que tiene Kierkegaard acerca del teatro en general es realmente muy, pero muy interesante en muchísimos puntos de los que trata. Están bien tratados, por ejemplo, en La risa de Bergson, y por otra parte hay algo muy teatral, incluso en la comedia de autores que de algún modo arma, digamos, la obra de Kierkegaard. Lo que quiero decir con todo esto es que me parece que es un punto interesante también porque cuando habla en ese punto de la farsa hay como una especie de igualdad, ¿no?, que se establece, ¿no?, entre el que sabe, el que no sabe, el que no puede, el que tiene que pagarse lo del gallinero. Digo, hay un punto que además es algo así como algo que está en el medio, ¿no?, de todo lo que va sucediendo en la repetición. Y en general se pasa por alto. En general se pasa por alto cuando hay ahí un pensamiento sobre la estética y un pensamiento sobre el teatro, que está tanto en o lo uno o lo otro como en la repetición. Me parece que es importante también a veces encontrar esos puntitos de Kierkegaard que no se ven y que yo creo que tienen que ver con el armazón misma de su obra, que es la cosa teatral, digamos, las voces, digamos, no las distintas voces de los... Bueno, eso, quería decirte esto muchísimo. Me gustaría bueno, perdón, digo que lo podés pensar con todo lo demás, lo puedes pensar con todo lo demás, con, con la risa de Bergson, etcétera. Con la risa que tienes ahí de Borges, esa foto que está ahí, me encanta. Bueno, gracias por el trabajo, porque además es un punto en el que trata de la literatura, y que, bueno, que también hay que considerarlo. Gracias. Ahora Samantha, ¿quieres decir algo?
No, no, creo que no, solo agradecer pues el espacio y pues nada, muchas gracias. Divina. ¿Hay otras preguntas, comentarios? Bueno, te agradecemos mucho, Samantha, por tu presentación. Vamos a... Yo acá tenía, levanté la manito. Oh, ok, Pablo, sí, perdón, Sí, te escuchamos. sí, una pregunta y un comentario. Sí, la pregunta que quería hacerle era la siguiente. Sí, ella inicialmente hizo una caracterización muy precisa de esa imagen de la tragedia eh, que se ofrece bueno, en el texto sobre la repercusión de lo trágico antiguo y lo trágico moderno. Eh, y en ese sentido, las preguntas serían dos. La primera pregunta es si podía profundizar un poco en la diferencia entre lo que sería la tragedia antigua y la tragedia moderna. La segunda cuestión tiene que ver con si habría alguna diferencia entre esa caracterización que se hace de la tragedia en ese texto y, por ejemplo, la caracterización de la tragedia que se hace en Temor y Temblor. Esa sería, digamos, la pregunta por un lado. Y después, en relación a lo que estaba comentando María del Carmen anteriormente, se me viene a la mente un pasaje del diario que debe ser anterior a esto, del 41-42, donde Kierkegaard dice que para los paganos, o sea, obviamente estaba pensando en la tragedia antigua, el teatro tenía el mismo valor que tiene entre nosotros, o sea, digamos, en la sociedad de su tiempo, la iglesia, y que lo marca es el hecho de que para los paganos el teatro era gratuito, como, digamos, para nosotros es, por ahora, gratuito ir a la iglesia. Y él dice, bueno, en función de esto sería posible desarrollar una concepción del paganismo a partir del teatro. ¿Ah? Ok, voy a intentar responderlo primero sobre cómo profundizar más en la diferencia entre la tragedia griega o antigua y la moderna. Um, Creo que como algo de lo más interesante ahí es cómo Kierkegaard sugiere que ya en la modernidad el héroe trágico ya no puede considerarse a sí mismo como héroe, precisamente porque sus infortunios y los designios de la vida no vienen dados de fuerzas externas a él, ¿no? Como Dios, pone como ejemplo Antígona, ¿no? Que prácticamente no tenía de otra más que hacer lo que hace. Y en la modernidad, todos los conflictos que tienen los personajes son el resultado de sus decisiones, del arrepentimiento, de la culpa, de saber que solamente ellos provocan su desfortunio, sus penas. Aunque es cierto, y Kierkegaard lo señala, que no es como que en la modernidad los seres humanos estén realmente aislados y sean realmente responsables, ¿no? O sea, hay relaciones con los amigos, hay relaciones con otras personas, con Dios, con instituciones, con tal, pero ya no son esas grandes estructuras ontológicas que lo superan y lo rebasan. Pero aún con todo eso, el personaje asume que todo lo que le sucede pues es responsabilidad suya. Y en esa medida ya no es un personaje atado de todas partes, sino que si se equivoca y comete tantos errores y está en situaciones tan penosas, pues es porque él es malo y es porque él actúa así, ¿no? Entonces pone como en cuestión Kierkegaard si para este momento todavía se puede hablar de héroes trágicos, ¿no? Y no más bien pues de personajes malvados. Creo que eso podría añadir a la cuestión de la tragedia. Y solo esa pregunta, ¿verdad? Creo que sí. ¿Te respondió Pablo?
Sí, también le había preguntado sobre el tema de si había alguna diferencia con lo trágico en Temor y Temblor. Ah, claro. A mí me parece que no, que sigue la misma línea, porque lo fundamental sería esta responsabilidad que recae en el sujeto. Y en Bárcena, Temor y Temblor también lo menciona de esa forma, como, bueno, ahora tenemos como que en la modernidad la culpa y el arrepentimiento cobran este sentido ético, que en la antigüedad no era así, ¿no? Justamente porque no era culpa del individuo. Y en la antigüedad recae más bien en un estadio estético. Y en Temor y Temblor también lo aborda un poco así. Entonces creo que fundamentalmente no hay diferencia. Pero no sé, estoy equivocada. No leyaste, María. Bueno, muchas gracias, Samantha, por tu presentación, por responder las preguntas, y vamos a terminar así este segmento de nuestras jornadas. Pero quédense ahí, que inmediatamente seguimos con lo que viene.